Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Venimos saliendo del antrito. Son las 8 de la mañana, con 2 minutos. 8 de la mañana con 2 minutos. Yo en lentejuela. Yo en antrito. Es que vinimos a uno que se llama Asha y queda muy cerca de la casa. Es correcto. Y ahorita los taxis, obviamente como tomamos, no trajimos coche. Por supuesto. Así debe de ser, banda. Así debe de ser. 1 y 2. Ya sabrán el servicio de taxi, así. 800 varos por 5 minutos. No exageres, mi amor, no manches. O sea, estamos en, chequen, Insurgentes y Eje 10. Y nosotros vivimos muy cerca de Insurgentes, a la altura de Barranca del Muerto. Sí. No vamos a pagar 600 pesos por un taxi. Cuando podemos pagar 5 o 6 pesos. Sí, 12 varos. Así por irnos en Metrobús. Es correcto. Lo único es que a ver cuánto tarda en pasar, porque es 1 de enero y son las 8 de la mañana. Siento que no va a tardar tanto en pasar. Lo que me impresiona es la cantidad de gente que hay ahorita. O sea, vaya, obviamente no hay mucha. Pues sí se ve que hay gente que ya está chambeando, o sea, está cañón. Pero el 2026 le da chamba a la gente, se está notando. Vamos ahorita a subirnos a la estación Doctor Galvez. Bueno, ahí les relatamos un poquito en las historias, o un muchito más bien. Lo bien que la pasamos. Mi voz también es testigo. Vamos a cruzar la calle, esperamos no morir en el intento. Mi voz también es testigo de lo bien que la pasamos. Sí, pero bueno, nos queremos mucho. Y ahorita les vamos a tomar unas fotitos en el Metrobús, o video, sí. No sé. Aquí miren, ahí está, para que vean que no es mentira. Ya nos vamos a subir. ¡Feliz año! ¡Feliz año, bandita! Por cierto, ya nos subimos. Les queremos contar que Kenneth no se va... No nos hemos subido, mi vida. Bueno, estamos en la estación. Ya nos metimos. Kenneth se va a recoger a su mamá a Tulum. Su vuelo sale a las 7 de la noche. Y fue por eso que nos fuimos ahorita, porque si no ahí seguiríamos, la neta. Es correcto. Porque se eran a las 10 y pensábamos irnos cuando cerraran. Pero, pues bueno, nos estamos yendo para ver si Kenny logra dormir algo. Sí, se va a dormir unas 5 horitas. Ahí Kenny les relatará su viaje. Bye. Buenas tardes, bandita. ¿Cómo van o qué? Yo súper fresco, hiper descansado. No. Empezando el año muy contento, muy feliz, porque ayer Marta y yo festejamos brutalidad con personas maravillosas. En el cantón con la familia. Bueno, con la familia del lado de Marta. Porque mi familia, ahorita les cuento. Y después de cenar y todo eso, como unos pequeños chavorrucos, nos fuimos a un antro y leímos algunos mantras, platicamos en grupo y pues, nos echamos 2 que 3 cubitas, ¿no? Por ende estoy súper fresco, descansé muchísimo. No, porque justo hoy estoy yendo hacia el aeropuerto en este instante para volar a Tulum, a estar ahora con mi hermana, mi cuñada y mi madre. Un par de días de gozadera con ellas. Marta se queda en el cantón. Y pues es por eso que ayer, insisto, terminamos muy temprano, pero del día de hoy, es decir, a las 8 de la mañana. Y dormí pésimo porque tenía la cosquillita de que tengo que agarrar el vuelo. Y ya saben que cuando eso pasa, bueno, al menos a mí me pasa, que es como estás nervioso, no sabes qué va a pasar. Y pues así fue, entonces dormí súper bien. La frescura me caracteriza durísimo. Y pues ya, la pasamos brutal con Michelle, que ya ha estado en el podcast, para quien ve el podcast. Con el coreano Vegetal Carvajal, que ya ha estado en el podcast, para quien ve el podcast. Y Evita, que es la esposa del coreano, amiga mía desde la universidad. Marta y yo los presentamos. Ella era amiga del coreano y yo era amigo de Evita. Y ahí estuvimos gozando durísimo
con nuestra familia empezando el año, porque familia la que tenemos y la que queremos, que son nuestros amigos. Les mando un abrazo y les reporto cuando llegue a Cancún. Se equivocó, bandita. Se equivocó y se aterrizó. Andamos más frescos, no es cierto, seguimos igual. Bien el clima, No tengo frío, pero tampoco tengo el calor, lo cual me hace muy feliz. Porque aquí la onda de llegar a Cancún de noche, en estas fechas, es que no te pudres de calor como en cualquier otro momento del año. Ahora voy por las maletines, voy por ellas. Un descuido y me voy al Cocobongo hoy, obvio no. Es súper padre viajar así, cansado y que se tarden 50 horas en dejarte bajar del avión, 50 horas en llegar al terminal donde se queda el avión. Y siento, no sé por qué, presiento que van a ser otras 50 horas esperando a que llegue la maleta. Insisto, maleta que documenté para traerle a mi hermanita, a Alicia. ¿Saben por qué le digo Alicia? A Vivian. Trato siempre de no documentar nada, justo porque odio estar esperando a que salgan las maletas. Entonces intento nunca documentar, pero en este momento era necesario. Entonces pues, a esperar. Ay, no se pasen, me está cargando el rifle. Ya me quiero ir. Ay, no manches, me está. Y me pongo a pensar y digo, te quejas mucho, Kenia, pero ¿qué tal ayer? Bueno, debo admitir que sí se tardaron en aprender la bandita, pero salió rápida la maleta. Ya, vamos por fuera. Que creo que toda la familia vino por mí. Ok, aquí hay mucha banda pidiendo taxis, creo. No, eso aquí es donde llegan los carros normales. Pero vamos a ver. Yo vengo una vez al año siempre a Cancún a trabajar. Según yo, aquí es donde llegan como todos los camiones y camionetas. Díganme, banda, piensen. La estás cagando, primo. Está al otro lado. Vamos a ver. Creo que mi hermana me estaba esperando adentro. No estoy seguro. Porque pues ando aquí esperando mis instrucciones, ¿no? Ya las encontré. Aquí está Alicia. ¿Dónde estabas, güey? No mames. Y ahí está mi madre. ¿Dónde estaban buscando, mi hermanita? Pues adentro, güey, donde llega la gente. ¿Por dónde llegaste? Llegué hasta allá. Hasta allá. Bueno, es evidente que el estúpido fui yo y que tendría que haber salido por otro lugar. Ahora que llegue mi cuñada, nos vamos. Ya llegó nuestra chofer, mi cuñadita. Aquí está mi mamá. Hola. Que aquí es donde ha estado la mayoría del tiempo, porque aquí es donde se sale a intoxicar. Salgo aquí a fumar. A gozar de Tulum, ¿no? Conocer un poquito, porque yo ya vivía en Cancún 2 veces. Si no han visto una de ellas, viví con Marta en Cancún y deberían de ver ese capítulo porque te mueres de la risa. Ni quien no se muera de la risa está muy amargado. Y previo a eso viví en Cancún, en casa de mi compadre Levi, al cual amo con todo mi corazón. Pero bueno, aquí estoy en el Airbnb y pues mañana dispuesto a gozar de un poco, sobre todo de mi familia, en Tulum o en donde sea. Así que por ahora los dejo con esta bella imagen, con todo este desmadre, para el día de mañana ya con más frescura, menos ojos podridos, etcétera. Les puedo enseñar un poquitito de cómo se ve Tulum, porque no voy a hacer gran cosa, solo vengo un par de días,
pero pues a ver qué me encuentro y a ver qué les parece. Este es el centro de Tulum, al cual yo nunca había estado. Esa es mi madre. Hola, madre. Y está súper bonito. Yo nunca había estado por aquí. Y eso que ya viví en Cancún 2 veces. Y esta es la calle principal de Tulum, del pueblo de Tulum, que cuando yo vivía en Cancún, era una cosa chica. Y ese es el tipo de pollo que me gusta a mí, el pollo pechugón. Por lo visto, Tulum sigue siendo dulce. Bueno, yo siento una vibra muy de Acapulco Viejo. Me da una vibe como de Acapulco Viejo. ¿Verdad? Totalmente. Me da una vibe de Acapulco Viejo. Sí, me siento que voy a llegar a Papagayo en cualquier momento. Ahí está Vivian 2, aquí está Vivian 1, aquí está mi mamita. Y nos dirigimos a comer. ¿Qué hora es, güey? Las 4 de la tarde. No hemos comido nada. A mi familia le gusta vivir al límite. No desayunar y comer a las 4 de la tarde. ¿Por qué no desayunar pasta? Pues sí, muy tulumesco, la verdad, ¿eh? Muy bonito. Muy bello. Y ahora voy al llamado de la naturaleza, banda. A hacer pipí. Salud. Salud. Gorge con un café. Cafecito. Y nosotras las alcohólicas. Salud. Mi mamá con su cuba de todas las mañanas y yo con mi cafecito. Sí, porque te traje a desayunar a las 4 de la tarde. Exacto. Discúlpame. No hay pedo, todo va a estar bien. Hola, ma. Hola. ¿Cómo te va? Bien aquí. Eso, muy bien. ¿Cómo te la has pasado hasta el momento? Muy padre. Está muy bonito aquí. ¿Ya habías venido a Tulum? No, nunca. Es muy bonito el lugar. ¿Por qué decidimos venir a la playa? Hoy, que está así en tráfico. Dime. Contéstame. ¿Por qué decidimos venir hoy a la playa, güey? ¿Porque nunca hemos visto el mar? Nunca. No, pues porque... En esas Creo- vacaciones. Ajá, porque estamos de las vacaciones y queremos, exacto, ir a comer un pescado a la talla. ¿O qué les gusta a ustedes, que les gusta la onda del mar? Bueno, vamos a comer. A mí me desagrada todo lo del mar. Entonces vamos a ir a comer en un restaurante en la playa para ver el hermoso mar de Tulum. Muy bien. Perfecto. Justo hoy, que está así. Sí. Parado. Muy bien, hemos llegado a la playa a Tulum. Este es un Tulum muy raro que yo no conocía. Yo conocía cuando era hippie. Y por lo visto ahora es hipster y muy caro. Vinimos aquí a comer. Y pues lo único que hay son tiendas boutique súper fresas. Hoteles súper fresas. Y cosas, la verdad, muy padres, muy bonitas. Pero sí muy distinto a lo que yo vi antes. Les voy a enseñar. Una tienduki, ¿no? El Oxxo tulumesco. Market, kilómetro 9. Oxxo de Tulum, creo que es por la carreterita. Por allá veníamos, por aquí nos estacionamos. Esta es la carretera por la que veníamos. Hay tiendas de ropa y aquí es donde vamos a entrar a comer. Por aquí entramos a la playa. Ahí vienen las Vivians y mi jefa. Solo estacionamiento. Este es tu hotel. Tenemos 15 habitaciones. Miren, 15 habitaciones. Bastante rústicas, pero muy chicona. Bueno, pero por aquí ustedes ya han venido, ¿no? O sea, vamos caminando hacia dónde está el restaurante, ¿o qué? Adelante. Ok. Aquí, mi hermana y mi cuñada. A ver, Es sí. un hotelito, o sea, como miles que hay en Tulum. Y este es bastante rusticón. Ok.
Y todos tienen su restaurante y su playa. Ok. ¿Qué dijiste, Reina? Baño de vapor prehispánico, temazcal. Ahí entras. Y eso es parte del hotel. Sí. Ok. Y es un centro holístico, como dice mi hermana. Primero las tachas y luego la desintoxicación. La verdad es que está muy bonito. Ahí estamos mi mamá y yo. Saluda, madre, en el espejo. Qué viejo. Mi mamá dice que está vieja y yo digo que no, que aguanta bien. Y aguanta. Está súper bonita aquí, la verdad. Y pues entras por este caminito, como bien dijo mi hermana, este es uno de muchos. Es un hotel y restaurante y club de playa. Miren, room 2, o sea, esta es una de las habitaciones. ¿No? Aquí arriba hay otras. Acá hay otras. Aquí hay un cafecito. Está muy bonita, la verdad. Y aquí ya llegamos. Ya estamos aquí. Mi familia, Vivarro y yo. En Vivarro. Ese es el dueño, el que no se ve. Y está siendo mesero el día de hoy. Eso es lo que hace una persona exitosa. Atender a sus clientes. Eso es un dueño que sabe lo que hace. Atiende su propio lugar. Estamos aquí, ya me dijeron mi cuñada y mi hermana cómo se llama. Se llama Dos Ceibas. Y es un hotel chiquito con 15 habitaciones más o menos. Que mi cuñada ya conocía. Y aquí estamos en una mesita a punto de comer con vista al mar maravillosa. Muy bien, aquí vamos bajando al mar. Todo esto es parte como del Beach Club y del hotel, no sé de cuál de las dos cosas. Y llegamos a la playa. No me voy a meter al mar, evidentemente, porque no vengo preparado, aunque sí traía traje de baño y así. Pero al rato ya me voy a México. Entonces tendría que regresar a donde rentamos a bañarme y no lo voy a hacer. Pero voy a bajar a dar un pequeño rol porque está chafa venir a la playa y no bajar siquiera al mar, ¿no? Esto es parte de lo muy cool de lo que es Tulum, que es como tienes que cruzar selva para llegar al mar, ¿no? Y ya que cruzas la selva para llegar al mar, te encuentras con cosas muy chidas para darte una cervecita como es. Este es el hotel visto desde afuera, la neta es que está súper bonito. Y pues un poco lo que era el espíritu previo, ¿no? A Tulum, que es lo que yo vi cuando vivía en Cancún. Como más hippie. Hotel Dos Ceibas, súper bonito. Aquí es donde está toda la banda. Aquí está una cantina. Un barecito de la playa. Pero lo bueno de esta playa es que no te piden consumo, te piden mínimo, te piden consumir aquí, pero no consumo mínimo. Nos contaba ahorita el dueño que la temporada aquí en Tulum ahorita está bien, pero que en años pasados estaba bien hasta febrero, pero que parece ser que este año ya no va a estar tan bien. Después de los primeros 10 días de enero está bajando mucho la cantidad de gente que viene aquí a pasar vacaciones. Porque lastimosamente ahora que Tulum se ha vuelto un lugar tan turístico, cosa que no era, toda la gente que venía aquí a gastar un poquito menos dinero, ahora tiene que gastar mucho más de lo que gastaría en Cancún o en Playa del Carmen. Entonces mucha gente que venía a Tulum ahora está regresando a otras playas porque aquí está sumamente caro. Hay un cuartito arriba, la verdad es que las cabañas están súper bonitas. ¿Estás de acuerdo, Ma? Sí.
Ya nos vamos. Mi hermana y mi cuñada nos acaban de dejar aquí en el aeropuerto a mi madre y a mí. Y mi madre y yo partimos para la ciudad. Esto fue corto, pero dulce. Fue un buen ratito para convivir con mi carnalita, con mi cuñadita y con mi madre santa. Que a veces en la adultez ya no está tan sencillo, ¿no? Todos tenemos cosas diferentes que hacer. Entonces fue un gran momento para pasar un ratito juntas. Ay, Puki. Este fue un viaje verdaderamente express. Estuvo de impacto, la verdad, todo lo que vi. Ver un Tulum completamente distinto. Y pues bueno, sí, me tuvieron que traer hasta el aeropuerto de Cancún, porque en Tulum también hay este aeropuerto, pero solamente llega a la IFA. Y la verdad, prefiero llegar directo a mi casa más cerca. Bueno, ahora que estoy en el avión, les informo. ¿Qué pues, mamacita? Cuéntame tus impresiones de este hermoso viaje a Tulum. Muy hermosa. Muy contenta. Eso, muy Y bien. triste de irme acá. Bueno, ¿a ti te pareció bonito Tulum? Muy bonito. Muy bien. ¿Te lo imaginabas así? Pues más o menos, sí. Ok. El mar del Caribe ya lo conocías, Ya. pero ¿sí te imaginabas así Tulum? Se me hizo más bonito de lo que yo esperaba. Ok. ¿Quieres despedirte de la audiencia que moría por conocerte? Gracias por sintonizarme. Adiós. Mi mamá a punto de abordar su jet privado, ¿verdad, ma? Ajá. ¿Sí? ¿Te los enseñamos o no? Sí. Ah, estas personas son amigos tuyos. Sí, Ah, ok. yo los quité ahí a México. Eso. ¿Se van a quedar en tu casa? No, es de mi hotel. Gracias, público conocedor. Ya estamos en el avión, mi madre y yo. Y estamos un poco molestos. Nosotros traíamos maletas de mano para que no tuviéramos que esperar llegando a México. Para no tener que esperar 5 horas en lo que prenden la banda y bajan en las maletas. Y les dijimos que era una pequeña pesadilla y que yo le dije que no era mi culpa que sobrevendieran su vuelo y que yo no quería que bajaran mi maleta y no les importó y me dijeron que era fuerza. Y le dije, si veo que suben una maleta más, me voy a molestar mucho. Pero no, la cosa es que nos puso de muy malo, ¿verdad, mamita? Muy malo. Todo momento. Cretina. Por seguridad. Pues ya aterrizamos, ya estacionó el avión y aquí andamos bajando. Bueno, pues habría que decirlo y se dijo. ¿Se acuerdan cómo me dije por lo del que nos hicieron documentar nuestras maletas? Ganando como siempre. No hay siquiera una banda que diga dónde van a llegar nuestras maletas. Y toda esta gente está esperando sus maletas. Y nadie es de Tijuana o de Tuxtla. Bueno, pues lo hemos logrado, mi madre y yo, aquí presente. Ya venimos en el taxi de regreso a casa de mi mamá, la voy a ir a dejar. Y ya de ahí me voy yo a mi casa. Estorbamos un poco por todas las tonterías que les dije, que les platicamos. Pero vamos ya en camino. Salimos a las 9 de la noche, no, a las 10 de la noche de Cancún. Y aquí son las 12, casi la 1 de la mañana. 12 y algo, 12 y media, 12 por ahí. Entonces, se logró, banda. Despídete, jefa, despídete de la gente. Ya terminamos. Váyanse a dormir. Ya escucharon, lo que dice la mamá, tienen que hacer caso. Váyanse a dormir. Adiós.